Yo creo que una de las cosas que yo más deseaba en mi vida era tener una habitación. Sí, chamo. O Pochito, sea, vale. así súper, súper tonto y todo. Bienvenidos a mi experimento llamado vida. Mi experimento Tum, llamado vida. tutú. Y la di otra vez esta vaina en mi experimento llamado vida. ¿Hasta Ay, cuándo? chamo. Tú sabes que a ti te está gustando esta No me vaina. Si, gusta, si a no ti me no te gustara gusta. este contenido que yo estoy haciendo, no estuvieses aquí, ya estuvieses No ido para me voy otro porque no lado. tengo para Lo que dónde pasa es que te hace irme. el huevón. Me presento antes de comenzar. Mi nombre es Oscar Alejandro, quien les habla, y el señor Alvin Lardilla en los controles, que siempre está aquí ayudando y conversando conmigo. Bueno, interrumpiéndome más que Te otra cosa. encanta que yo interrumpa. Creo que eres un fastidioso, chico. Qué fastidioso que eres Pero te tú. voy a incluir un poquito más en las conversaciones, ya vas a ver. Pero y este capítulo va de algo que a lo mejor muchas personas viven, que es vivir como sardina en lata. Yo vengo de una familia literal disfuncional. Oye, ahora te vas a meter con tu familia, chamo. Ay, familia, los amo y los adoro, pero saben que es así. O sea, nosotros Si no, eres no, no malo, éramos vale. de estas familias, bueno, digo yo, de las familias normales, sí. Y que es Éramos normal una para familia ti. muy loca, la verdad es que somos, de hecho, todavía una familia súper, súper loca. No sé, yo he visto familias que son como más bonitas que nosotros. Si eres malo, vale. Tú si eres malo de Ay, verdad. sí, chavo, es una locura. Pero cada familia es un mundo. Pero si hay una cosa que tenemos que agradecerle a la vida, al universo, al perro, al gato, al enchufe, al microondas, a quien rayos ustedes crean, a la cocina, al calentador, Al baño, a la poseta. al Al baño, trono, al sí. trono. Al trono. Hay gente que cree más en el trono que otra cosa. Es que gracias a estas familias, sean buenas, malas, disfuncionales o no, nosotros somos las personas que somos y hemos conseguido las cosas que hemos conseguido es gracias a esas crianzas, a esa familia que tuvimos al principio. Porque no solamente es la familia, son amistades, son trabajos, son estudios que hemos tenido, o sea, son muchas cosas, vivencias en general que nos hacen ser las personas que somos, pero parte fundamental de las personas que somos sí es nuestra familia. Así, directamente, sea buena o sea mala. La familia los amo y los adoro. Ahora te vas a Ah, meter con bueno, tu no sé, a lo familia, tu mejor sí, mamá, tu según se hija, vaya con todo dando el esto, mundo como vamos a ver qué siempre, tanto seguro. me meto con mi mamá y con el resto de mi familia y con mi hija la nómada. Este canal para mí se ha convertido en como una especie de catarsis, como una especie de autoterapia. La verdad es que es divino, es sabroso conversar de nuestras vivencias, porque hay cosas que yo no he contado que a lo mejor no se lo he contado a nadie, la verdad es que no lo sé. Y de esto va este cuento. Yo no sé si esto lo vaya a ver mi familia por parte de mi papá. Mi papá es ecuatoriano de nacimiento y él se fue en los 70 a vivir para Venezuela. Pero la familia de mi papá, yo no sé qué tan enterada está realmente de lo que nosotros realmente vivíamos allá en Venezuela. Que de hecho mi abuela se preocupaba muchísimo. Cada vez que yo recuerdo que mi abuela, voy a hacer un paréntesis Oye, pequeño, ve al mi grano, abuela por vale. parte de mi papá nos iba a visitar cada cierto tiempo. La verdad es que no sé qué tanto tiempo nos iba a visitar. Y cada vez que ella iba a Caracas a visitarnos se ponía a llorar por el estilo Por de lo vida, pobre que eran, seguro. Y le hacían pensar otra cosa, la pobre, literal, seguro. por lo pobre que éramos, así, tal cual. Pobrecita Vivíamos esa abuela, en un vale. departamento que era amplio, la verdad es que la sala era súper grande. Yo no entiendo ese arquitecto de mí. Chavo, todo ese espacio que había en ese departamento era como para que fuese un departamento de dos habitaciones al menos, o dos y medio. O sea, la verdad es que sí era bastante amplio, pero bueno, lo hicieron en una sola habitación. Nosotros vivíamos en un departamento de una sola habitación, así literal. Mi papá compró esa vaina no sé cuándo, por ahí por los 70. Y hasta donde tengo entendido, creo que cuando nace mi hermano mayor, que es el favorito de mi mamá, mamá, sabes que es así, mi hermano mayor siempre ha sido tu favorito. Chao, si eres malo, vale. ¿Cómo vas a decir eso? Y eso lo pueden constatar mis hermanos. Saben que sí es verdad. Las Siempre ha mamás sido siempre dicen así. que El quieren a todos hermano por igual. mayor Eso es mentira. nuestro ha sido y Eso es es mentira. aún en la actualidad el hijo favorito de mi mamá. Y no puedes decir que no, mamá. A mi mamá no le ponen estos videos porque cada vez que mi mamá escucha esta vaina, mis relatos, se pone a llorar. Claro, chamo, tú lo que estás contando es por intimidad a cualquiera. Ah, es que mi papá se toma Te todo muy pasas en serio. también, La verdad es vale. que mi mamá es de estas personas que sufren demasiado por cosas de que no son ni siquiera de Claro, ellos. pero Hay déjala gente que se la vive tranquila, sufriendo, vale, mi mamá déjala no es una de ellas. ser. Ay, mamá, no sufras Si tanto, ya eres te lo malo, dije. vale. Estoy bien, mamá, estoy bien. Hasta donde tengo entendido, cuenta la leyenda, que mi papá y mi mamá vivían en otro departamento o en otra casa, no sé, antes de que naciera mi hermano mayor. Cuando nace mi hermano mayor es que mi papá compra ese departamento donde nosotros estábamos.
Chavo, vivíamos 7 personas en ese departamento. O sea, era una locura. Claro, al principio fueron 6, éramos 6, porque mi hermano menor, que es el último de nuestra camada, nace 12 años después de la hermana menor mía, que son 14 años, a mis 14 años que nace ese pana. En mi casa lo que había era una cama matrimonial que era de mi papá y mi mamá, y había una litera. Y entonces en esa litera, antes de mi hermano menor, dormíamos dos y dos, las dos niñas y los dos varones. Porque de paso, o sea, mi mamá era como un relojito. Yo no sé, o sea, nosotros creo que le decíamos relojito. O sea, mi mamá tuvo varón, hembra, varón, fue el último, que es el menor. Mi papá era muy machista y era el proveedor, típico hombre que era el que llevaba el dinero para la casa. Mi mamá la criaron para ser ama de casa, literal. De hecho, mi mamá lo que tiene es sexto grado. Mi mamá estudió primaria y fue gracias a los cuentos que ella nos echa, fue gracias a su madrina que le decía a mi abuela que la dejara terminar de estudiar primaria. Pero mi abuela lo que le decía literal, según cuentos de mi mamá, era que para qué ella iba a estudiar si ella lo que tenía era que aprender a atender una casa. O sea, así criaban a la gente antes. Yo sé que está mal. Por favor, estas generaciones nuevas no se ensañen conmigo, pero eran las cosas que sucedían antes. Yo no estoy diciendo que esto es lo que debería de ser. Esto era lo que sucedía antes y así nos criaron a nosotros. Mi papá era machista, pero así cabronamente. O sea, el tipo de que la mujer en la casa y los hombres eran los que trabajábamos y ya. O sea, era así. Bueno, tenía otras cosas más locas que ya luego contaré en otros capítulos porque de esto hay bastante material. Eso es lo bueno de tener una vida Sí, locochona. loco, vale. La verdad es que yo he vivido demasiadas vainas locas. O sea, aquí tengo cuentos para, uff, como decíamos nosotros en Venezuela, para tirar para el techo. Bueno, y entonces vivir en una casa con 4 hermanos en ese momento y papá y mamá de paso, súper enchapados a la antigua, porque también mi mamá era así, mi mamá era enchapada a la antigua, o sea, mi mamá fue criada para ser ama de casa y con todos los prejuicios que venían en ese paquete, pues eso era un combo completo de prejuicios y de cosas que la gente no asimilaba y no dejaba. Mi mamá, voy a hacer un paréntesis pequeño, cuando yo comencé, obviamente, a tener sexualidad, relaciones sexuales, yo compraba mis preservativos, coño, para cuidarme justamente para no salir embarazado después de mi primer embarazo. Ya la habías Lo aprendí cagado. tarde, pero lo aprendí. Y era hora, Sí, porque vale. mi hija fue un embarazo no planificado. Lo que nosotros literalmente le decíamos en Venezuela Metí una pata. metida de pata, pero ha sido mi mejor metida de pata, hija mía. Tú sabes que es así, ya en un capítulo anterior lo dije, pero sabes que te amo y te adoro. Y los prejuicios de mi mamá, o sea, siempre han sido tan fuertes que mi mamá me bota los preservativos, Mío, chamo. de pana, Sí, chamo. chamo, Se imagínate tú. pasa. Y yo le decía, coño, mamá, pero si más bien me estoy cuidando, o sea, deberías no sé, de aplaudirme al menos, no lo sé. Claro, ya la habías No cagado. darme una estatuilla, coño, pero estaba tratando de ser responsable después de la cagada que había Y ya cometido, era hora, literal. después de esa cagada. No. No, hija, tú Imagínate no cuántos hacías, bueno, sí muchachos ibas a fuiste, tener. pero yo después te asumí y te crié como creí que Qué debía malo haberte eres, vale. criado, Estás pero ha sido diciendo, hija, te la están mejor diciendo que cagada eres que he una cometido, la cagada, verdad. vale. Hace rato, vale. Y era muy loco, porque en mi casa, de paso, teníamos el policía bueno y el policía malo. El policía bueno era mi mamá, pero no era o sea, mi mamá era consentidora, pero no era más alcahueta que consentidora, la verdad. Y mi papá era, de hecho, nosotros le decíamos gruñón. Y no te metas con tu papá, Sí, te va a chao. tocar los pies de la noche, te los Ay, agarra, papá, ya vas a no, ver. no, no me haya tocado los pies en la noche, la verdad. Yo te perdoné. Yo, tú sí eres malo, vale. Yo no Ah, entiendo por qué sí, eres tan mi papá rata con tu muere, mi familia, papá chamo. fallece y la verdad es que yo no sé si tenía que perdonarlo. Esto son pendejadas que estoy diciendo, pero yo nunca me la llevé bien con él. Voy a hacer un paréntesis pequeño. Esto es un paréntesis pequeño, de hecho aquí arriba dice paréntesis pequeño. Yo nunca me la llevé bien con él, nunca lo entendí. La verdad es que nunca entendí su metodología, su forma de ser. O sea, eso era, para mí, mi papá era una cosa que yo no entendía y él tampoco me entendía a mí, estoy segurísimo de eso. Nunca hablamos de esto, papá. Pero cuando él fallece, yo tuve un sueño con él después, donde nos abrazamos. Creo que ahí sí nos perdonamos, tanto él a mí como yo a él, la verdad. Pero la verdad es que yo no me la llevé bien con mi papá nunca. A lo mejor de niño sí. Sí tengo buenos recuerdos con mi papá, donde jodíamos, donde mi papá como que sí jugaba con nosotros, pero mi papá era demasiado regañón y creo que eso fue uno de los factores que tal vez no nos hizo tenerlo tal vez con la estima que se merecía.
Y era muy loco vivir en un departamento de una sola habitación. Y de paso, en un mundo donde no te dejaban salir. De paso, mi papá no le encantaba. La verdad es que a mi papá no le gustaba que nosotros saliéramos, desde mi mamá hasta nosotros. O sea, nosotros éramos casa, escuela, escuela, casa. Cuando nos dejaban ir a casa de algún amiguito era porque teníamos que hacer algún trabajo típico que siempre en la escuela te mandaban un trabajo en grupo y todo eso era cuando yo podía salir de esa casa. Pero era una vaina muy loca porque, o sea, imagínense vivir en esa constante angustia que tú no sabías si lo que estabas haciendo estaba bien, porque mi mamá te dejaba hacerlo, pero cuando te veía mi papá lo que hacía era formarte un peo. Coño, qué vaina tan loca, ¿no? No me imagino eso, chamo. Sí, chavo, era una vaina muy loca. O sea, o sea, en esa casa vivíamos, o sea, era como intensamente, como la película. Chamo, es que era una vaina así como que una explosión de sentimientos y de angustia y de cosas. Tú no sabías qué rayos iba a pasar en mi casa en el día. O sea, sí era muy loco. La verdad es que sí y de paso encerrados. Entonces no teníamos intimidad. Nosotros no sabíamos lo que era la intimidad. Cuando yo tenía así compañeritos que decían, no, es que mi cuarto y lo tengo así arreglado y vaina. Y yo me les quedaba viendo así como, Pobrecito, vale. casi que haciendo puchero y todo. ¿Sabes esa cara de no sé qué coño estás hablando? De ilusión, ¿no? Me imagino. Pero eso que Pobrecito. tienes tú yo lo quiero. Coño, qué cagada, vale, vivir así. Ay, sí, chavo, pobrecitos. La verdad es que yo nunca he hablado de esto con mis hermanos, no tengo ni idea. Sí me gustaría en algún momento que nos reuniéramos y de verdad habláramos en serio de cómo fue o sea, cómo fue la niñez de cada uno de nosotros, porque es impresionante. O sea, a pesar de que todos vivimos allí adentro, cada uno ve su realidad de otra manera, porque eso pasa muchísimo. Y por favor pónganme en sus comentarios cómo ha sido su niñez, cómo vivieron, si vivían igual encerrados, compartidos, qué sé yo. Porque luego sucede que creemos que estas cosas nada más nos pasan a nosotros, pero resulta que hay mucha gente que las sufre igual. Bueno, no las sufre, porque la verdad es que no las sufríamos. Cuando tú vives en un ambiente de este tipo, de tal vez de bajos recursos, lo cierto del caso es que esto que les estoy contando es mi punto de vista, desde lo que yo viví y desde lo que yo me imaginaba cómo eran las cosas en mi casa, ¿no? Sí recuerdo que sí me pegaba mucho este tema. Tal vez esta envidia inocentona de cuando sí escuchaba a mis compañeritos de clase, sobre todo, que eran los únicos amigos que yo tenía, hablando de que tenían sus cuartos y uno, "Erro, ¿qué será tener un cuarto?" Decía uno. Ay, sí, chao. Pero era, o sea, irónicamente, la verdad es que yo sí, vuelvo y repito, le agradezco al universo el haber vivido como viví, porque soy la persona, hoy en día soy la persona que soy gracias a eso, pero nuestra intimidad, nuestro cuartico era un cajón de un bichonier, no sé, yo siempre le decía Chifonier, bichonier. chamo, es chifonier. Estas cajoneras que colocaban como en las habitaciones, ¿sabes? Que eran como cajones de 60 como por 20 de ancho. Entonces había como que una para cada uno, ¿no? Entonces toda nuestra vida y nuestra intimidad estaba allí metida. Chamo, era impresionante porque de paso sea, nosotros, aparte que vivíamos en esa única habitación y así todos encerrados, sometidos, o sea, mi papá siempre regañándonos y mi mamá haciendo lo que nos daba la gana, dejándonos, perdón, hacer lo que nos diera la gana. Y entonces siempre estaba ese contraste de sentimientos y de acciones que uno no podía hacer, pero sí, entonces tú no entendías si sí las podías hacer, pero no. Bueno, esa cajonera era, bueno, ese Chifonier, cajón, mejor dicho, burro. era nuestro único espacio íntimo. Y cuando nos comprábamos golosinas y que nosotros le decíamos en Venezuela chuchería, cuando nosotros comprábamos nuestra chuchería, oye, teníamos que guardarlas ahí y encaletarlas, porque de paso en mi casa tampoco existía este tema de, que eso sí también yo lo llegué a ver en otras casas, que sí existía, este tema del respeto de tus cosas. O sea, yo me compraba, no sé, típico, una Nutella. O sea, una Nutella era oro en mi casa, ¿no? Chavo, y donde tú veías una Nutella, comenzabas a comerte esa vaina, pero hasta, es que era impresionante. Mamá, tú sabes que tú también te comías Chamo, qué nuestra rata, ¿cómo chuchería, ¿no? vas Yo a sé que sí. echarle el ganso a tu mamá, vale? Chavo, es que vivíamos, mira, en mi casa no nos daban mesada, nosotros no sabíamos lo que era tener dinero
y administrarlo tampoco. Entonces, yo creo que era una vaina loca. La verdad es que yo crecí en una casa de más. Eso era una casa de los locos Adams. Era como un Los Simpson en vivo y más hardcore todavía. Y de paso nos dábamos el tupet de llevar gente y de que esa gente de paso se quedara. Oh, en serio, no, chamo, se O sea, pasan. era una vaina loca. Yo recuerdo que más de una vez llegó a vivir con nosotros un amigo, así de los mejores amigos de mi hermano mayor. No sé si fue que lo echaron de su casa, no sé qué rayos, pero ese pana vivía con nosotros. Entonces, dicho ese pana una vez, cuenta mi mamá, Chamo, ahora qué vas a contar de tu hay mamá. que echar los trapitos al aire, papá. Así que espero que tú no veas esta vaina. Chamo, que ese pana y que una vez y que vio a mi mamá y mi papá haciendo sus cositas, ¿vale? Ay, Porque chavo, no, él no, no, dormía en no un puedo con sofá en la esta. sala, nosotros teníamos sofá cama. Es que la única forma que durmiera tanta gente junta dentro de esa casa, y sobre todo más cuando fuimos creciendo, porque a lo mejor cuando estábamos pequeños, a mi papá le pareció que era buena idea tener ese departamento grande con una litera y esa cama matrimonial, pero cuando comenzamos a crecer todos, o sea, a desarrollar todo el tema, ya éramos unos monstruos y ya ni siquiera cabíamos en esa bendita litera, porque era una litera súper chiquita y no podíamos dormir dos en una sola cama ya. Entonces, mi papá lo que hizo fue no comprar o sea, no conseguir otra casa. Ni que fuera tan fácil, chico. Claro que tampoco comprarse Eres un loco, departamento era vale. tan fácil, ¿no? Obviamente. Pero sí compraba, era sofás cama. Entonces nosotros teníamos estos sofacitos chiquiticos que tú como que estirabas y eran como una camita individual más pequeñita. Pero también teníamos sofá camas que se convertían más o menos como en una cama matrimonial. Y entonces así nos íbamos rotando. Entonces ese pana dormía en uno de esos sofás más el gentío que estábamos allí. Y entonces para ir al baño, sobre todo en la noche, tenías que entrar al cuarto porque el baño estaba dentro del cuarto. Entonces, tú te metías en el cuarto y pasabas al baño. Entonces, coño, cuando abrías el cuarto, si algo estaba sucediendo allá adentro, por supuesto que te enterabas. Chamo, la verdad es que yo no me quiero imaginar cómo era la intimidad de mis papás. Que tengo otro cuento, por ahí me están diciendo que no lo cuento, pero tengo un cuento por ahí bien hardcore. Ahora qué vas a contar de tu familia, Dios. Ay, chavo, es que, imagínate, o sea, una pareja, coño, vivir en pareja. Por supuesto, tú tienes o sea, quieres hacer tus cositas, ¿no? Como pareja que son. Pero de paso allá adentro tienes a tus hijos metidos allí durmiendo contigo y los tienes todo el día, de paso sea. Y tienes a de paso invitados también. Y entonces hay gente dentro del cuarto, fuera del cuarto, que se la viven entrando y saliendo, porque esa era otra vaina, que en esa casa las cerraduras no servían. Ya no puede ser. Chabón, es que nosotros no teníamos ni cerradura para el cuarto, sí para el baño, perdón. Sé que en algún momento mi papá más de una vez llegó a instalar estos cositos, ay, no me acuerdo cómo se le dice, estos cositos que son como un switch así, ¿no? Un palito que bloquea, que se mete dentro de un huequito. Para mí eso es Como el sexo. sexo. Bueno, esas vainas, chamo, que tú cerrabas, entonces, o sea, que tenía como un cosito que bloqueabas incluso, ¿no? Sí existía, pero nosotros de paso éramos ordinarios, nosotros no éramos cuidadosos, la verdad es que nosotros no cuidábamos esa casa, era impresionante, esa casa no era, no, 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 no le metíamos cariño, creo que nadie la quería, por eso es que estaba así, la verdad, chamo, sí, era impresionante. Y nosotros nunca queríamos estar, ya cuando crecimos, nosotros no queríamos estar dentro de esa casa porque, o sea, esa casa era, ahí pasaba de todo. En mi casa también hubo muchos problemas con alcoholismo. Eran de esas familias así Pero tramoyeras, sí, chamo. o Entonces, sea, nosotros éramos de esas familias tramoyeras que formaban pedos y diciembre también eran unas cosas locas. No, 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 no vivíamos diciembres bonitos como a lo mejor sí mucha gente. Era un bendito conflicto. Mi papá llegaba, tomado muchas veces, entonces llegaba era a levantarnos y se ponía, porque él tenía un órgano de paso, entonces se ponía a tocar el órgano. Sí pasaban cosas muy fritas, la verdad es que en mi casa era una locura total. Y no queríamos, ya después que crecimos, la verdad es que nosotros no queríamos vivir ahí, o sea, no queríamos estar allí. Y yo hasta llego a convertirme en el fastidioso, en el chichón que no te puedes quitar
en el pegoste. No me acuerdo cuál era la palabra exacta que le teníamos No, nosotros no para sé, esto, con muchos no sé, compañeritos no sé míos. cómo le Cada vez que a mí decíamos. alguien me invitaba a su casa, ¿cómo es que se llama esta película de Jim Carrey donde él hace instalaciones de cable? Doctor Cable, No me creo acuerdo que ahorita era. el nombre, por ahí la voy a colocar. Cable Guy. Sí, que ese pana tú le decías, tú eres mi amigo y yo me quedaba. Coño, y la gente se odia contigo entonces. Chao, impresionante. Yo tenía un pana. Bueno, y a él no solamente fue el único. Yo tenía un, pero de él ahorita me estoy acordando muy particularmente. Y viene él me dice, vamos a mi casa a jugar Super Nintendo y vaina. Un día sí que salimos temprano del liceo. Y yo, ay, sí, chévere. Entonces voy, chamo, voy a su casa. Es un departamento súper grande. Tenía un cuarto. O sea, era ese pedo. O sea, yo tenía ese trauma. Psicópata lo que era, chico. Y me convertí sin querer queriendo en el fastidioso de estas personas que llevas a tu casa y quieres estar yendo y yendo y yendo y ya no sabes cómo quitártelo de encima. Bueno, llegué a convertirme en ese tipo de acosadores. La verdad es que yo sí llegué a ser un No, acosador sin mijo, querer yo para mi queriendo. Esto yo casa lo no te hacía. invito. O sea, huevón tú, chico. Ya Sí, suelo chamo, pero es vale. verdad, yo esto lo hacía sin querer. La verdad es que creo que la necesidad tan grande que yo tenía de no ir a mi casa, porque para mí y estar en mi casa era tensión, era fastidio, era, o sea, sí, la verdad es que no la vivíamos tan bien en mi casa. La verdad es que yo me pegaba sin querer así, tipo acosador con mis compañeros. Y este pana que me invita a su casa, porque nosotros vivíamos, o sea, vivíamos como por el mismo camino, digamos. Entonces nos íbamos caminando hasta nuestras casas. Pero al principio o sea, llegábamos a una esquina donde ya si él tenía que seguir hacia la suya y yo evidentemente tenía que cruzar para la mía. Pero después de que él me invite esta vez, yo siempre me iba con él. Y me iba hasta su casa. Y claro, él al principio me dejaba pasar. Y yo otra vez, entonces nos poníamos a jugar, me daban mi cafecito con leche con pancito. Llegué un momento que iba, y este pana, yo me imagino que no sabía cómo deshacerse de mí. La familia de él también a lo mejor le diría, mira, ya basta de las visitas con este muchachito. Decían, ese carajito no regresa más a nuestra No, casa, hasta chico. que un día, sí como que agarró y me dijo, no, y no puedes ir a mi casa. Ya, yo me sentí de un mal ese día, así Ay, como que, chao, ay, pobrecito, vale. Bueno, por no, eso te pasa por yo no fastidioso quiero ir a la también, ¿no? mía, déjame entrar a la tuya. No me puse a llorar, pero era como que lo que yo sentía, ¿no? Y bueno, me fui todo triste para la mía. Chamo, qué malo, vale. No, chamo, pero es que es verdad, güey. O sea, no es querer ser malo. O sea, estas fueron mis vivencias, ojo, ¿no? Y mamá, yo sé que tú intentabas de que todo en nuestra casa funcionara y nos defendías, justamente nos alcahueteabas, tratabas de excusar a mi papá, tratabas de excusarnos a nosotros mismos, porque también entre nosotros mismos comenzamos a ser muy caletas y como que muy egoístas entre nosotros. Claro, también el mismo tema de no tener espacio, de no tener esa intimidad nos hacía ser Pichirres con ustedes. sí, nosotros le decimos pichirre, pero caleta también le decimos esa vaina muy caleta con nuestras cosas, ¿no? Entonces era como que lo poquito que lográbamos conseguir, porque justamente a nosotros no nos daban mesadas, no nos daban dinero, o sea, la verdad es que para que mi papá nos soltara plata, no, hermano, eso era, o sea, tenías que rogarle a Dios y a su ayuda, Era y, y, agarrado, y tu era papá entonces. así, chamo, perdóname papá, pero es así, o sea, que estás en el cielo, no sé dónde rayos estés. Chamo, vas a terminar en eh, el infierno si sigues así, ¿oíste? Bueno, yo no sé si existirá realmente el cielo o el infierno. Yo sé que a lo mejor tengo un cupo ahí para los... Estoy ahí como que entre esa pelea, ¿no? Yo trato de ser la mejor versión de mí hoy en día, la verdad, pero es que por mucho que trato de ser la mejor persona, no siempre me comporto de la mejor manera. Todos somos seres humanos y nos comportamos tanto bien y mal muchas veces. Entonces, a lo mejor lo que para nosotros puede ser bueno, para otras personas puede ser malo, ¿no? Pero bueno, lo cierto del caso, pan, es que yo no quería estar en esa casa. Y así como ese panita me le pegué a muchos más. Entonces, o sea, como que sí necesitaba un amigo que me invitara a su casa siempre para ir a fastidiar. Me pasó con un mexicano, por cierto, ahorita que vivo en México, coño, yo estuve buscando ese pana por redes, pero tiene como un nombre demasiado común. Él se fue a vivir en el 96, entre el 95 y el 96. Él vivió el último año nuestro de bachillerato con nosotros. Y ese panita era muy buen amigo. La verdad es que él me ofreció su casa y también fue muy fastidioso y acosador con él. Ahorita les voy a contar. Pero lo cierto del caso es que para ese entonces no existía Facebook, todas estas tecnologías que sí existen ahorita. Y yo perdí su contacto. Tenía su número, pero a mí nunca me dejaban llamar tampoco al extranjero. No había dinero para eso. Claro, y para esa época esas llamadas Sí, eran carísimas, ¿no? literalmente.
Y nada, perdí su contacto, pero sí me la llevaba muy bien con él. Yo sé que él de una u otra manera sí se la llevaba bien conmigo, a pesar de todo lo fastidioso que también llegué a hacer con él. Fíjate que con él era también otra cosa. Él me abrió las puertas de su casa, la mamá también se la llevaba muy bien con nosotros, pero yo llegué a ser ese pana igual fastidiosísimo. Él vivía en Parque Central. Ese pana así super ladilla que siempre quería estar con él y siempre quería estar con él y siempre estaba metido en su casa. Y yo entiendo que habemos, porque a mí me ha pasado también del otro lado, o sea, no solamente he sido el fastidioso, también he tenido mis fastidiosos en mi vida y bueno, me los he merecido por obvias razones, porque yo he sido también fastidioso. Y llega un momento que tú no sabes cómo deshacerte de la gente, ¿sabes? Cómo decirle, mira, ya, deja de ir a mi casa. Y hasta fiestas con ellos, de su familia, llegué a meterme, llegué a quedarme a dormir en su casa más de una vez, pero fastidiosísimo. O sea, yo a ese pana, berro, me le metí en su casa y no quería salir de ahí. No me imagino la incomodidad, ¿no? Ay, sí, chavo, terrible. Es que justamente esta falta de intimidad, porque esa era otra cosa, él tenía una habitación, o sea, yo tenía como esa necesidad de querer tener una habitación, pero era a costilla de los demás, porque la verdad es que yo no tenía habitación propia. Mi habitación era esa cajonera. Chamo, impresionante. Cuando yo comencé a, por supuesto, a tener mis intimidades, mi hermano mayor más de una vez me agarró, mi mamá también me agarra casi un día ahí, Tocando forruco. eh, tocando forruco, le decimos en Venezuela, sí, aquí en México le dicen jalarle el cuello al ganso. Chavo, es que era, o sea, ¿cómo coño tenías Ay, no puede ser. intimidad? Verga, hasta novias llegué a llevar a esa casa, weón. Bueno, no, sí, dos nada más. Ya después de esas dos siguientes, la verdad es que yo sí dije, yo a mi familia no le presento más novia. Porque aparte mi papá era el típico que nunca le cuadraba nada, ¿no? O sea, esa mujer, y me lo decías a mí, yo odio el término, señores, y lo digo públicamente, yo odio ese término de decirle mujer a tu pareja. O sea, la verdad es que para mí es súper, súper denigrante decirle a una pareja tuya, a tu esposa, a tu novia, ¿sabes? Tienen nombre, ¿sabes? Le puedes decir mi amor, mi vida, le puedes decir a mi esposa, o sea, me refiero cuando te refieres a la persona, ¿no? Mi pareja. Pero ese término de mi mujer lo detesto, la verdad. Aquí en México lo usan mucho. Me choca. Ojo, respeto a la gente que lo dice, porque tampoco yo me voy a poner en una peleadera, coño, mira, no le digas mujer, pues, pero sí odio la verdad ese término. Y creo que lo odié de mi papá. Mi papá siempre le decía mujer a mi mamá, mi mujer, y esa vaina lo odiaba tremendamente. Chamo, pero ve al grano, Pero lo vale, qué cierto del fastidio caso es que contigo. bueno, yo no llevé más parejas a mi, novias o relaciones a mi casa, porque siempre mi papá era que, nada, esa mujer no te conviene, esa mujer no me gusta. O sea, ¿por qué te tenía que gustar a ti? O sea, estaba era conmigo, no contigo, ¿sabes? Que en paz descanses. Y sí es difícil vivir en una casa donde no tienes intimidad, pero intimidad no ni siquiera de tu sexualidad, o sea, era un sitio donde tú ni siquiera podías estar desnudo porque no había ese pedo de poder estar desnudo un rato. Ah, bueno, chamo, ¿sabes qué sí pasaba? Cuando esa casa lograba estar sola, porque sí pasaba, cada vez que el cogemeta Allen circundaba nuestra órbita, chamo, ese departamento se quedaba solo. Yo me acuerdo que me habré quedado, no sé, creo que más de 10 veces, estoy exagerando, pero sí me llegué a quedar muy pocas veces solo y esas pocas veces que yo me quedé solo, lo disfrutaba pero tremendamente. Chavo, nosotros hacíamos hasta fiesta cuando andábamos, que de hecho una vez casualmente yo ya me había ido a vivir a mi departamento, pero esa vez yo andaba sin carro y le digo a mi mamá que me iba a quedar en casa y se había quedado mi hermano solo menor. Cuando yo llego, mi hermano menor tenía una rumba ahí metida y el bicho se puso nervioso y le dije, no, sí, sigue tú en tu pedo. Yo agarré y él quiso compartir conmigo, la verdad, hermano, perdóname, ese día sí andaba muy cansado y me acosté a dormir y no compartí con él. La verdad es que sí lamento el no haber compartido contigo ese día. Sí, sí debía haberme quedado un rato contigo porque yo sé que
tú de una u otra manera sí has querido tener convivencia conmigo. Yo de una u otra manera siempre he querido como evitar un poco mi familia. Chamo, si eres malo, ¿vale? Ay, sí, chamo. O sea, perdón familia, pero saben que yo los quiero más de lejos que de cerca. Yo creo que se los he hecho, no se los he dicho directamente, pero de una u otra manera como que se los he hecho sentir, no sé. Creo que sí. La verdad es que no lo sé y si no lo saben ya se están enterando con este podcast. Pero sí los quiero, la verdad es que sí los quiero y le agradezco, lo repito, le agradezco al universo el haber estado, el haber crecido con ustedes y el haber compartido con ustedes, porque la persona que soy, de una u otra manera, bien o mal, se ha formado también con todas esas vivencias que nosotros hemos tenido, buenas o malas, pero las hemos tenido. Sí, chamo, y eso le pasó a mis hermanos también, o sea, la verdad es que mis hermanos se escaparon, o sea, mi hermano mayor sí fue de la casa súper temprano, mi hermana mayor también se fue temprano de la casa, esa fue otra también que metió la pata, de hecho fue la primera que metió la pata de todos nosotros. Yo tengo una sobrina de 30 años actualmente, te mando un beso y un abrazo, eres mi sobrina favorita. Ahora te vas a meter con tu sobrina, ¿vale? No es meterme con ella, es la verdad, es la favorita, pues es la única que tengo, mujer, digo, hembra. Porque el resto sí tengo sobrinos, pero el resto de mis sobrinos han sido todos varones. Ella es la única hembra que yo tengo en mi casa. Así como mi hija es mi favorita, pues la única que tengo. La Entonces, si, nómada. si hubiese tenido otro hijo, seguro hubiese sido el favorito, no ella. Si eres malo, ¿vale? Sí, la nómada tan bella mía. Te amo y te adoro, hija mía. Pero sabes que es verdad. Sí, chamo, ellas dos son las únicas Ay, hembras no. de esa familia. Y el resto ha sido puro varón, chamo. Y justamente mis hermanos, porque también mi hermana menor se llegó a ir de la casa, se fue a vivir en casa de unos amigos, amigas, no me acuerdo ahorita quién. Mi hermana mayor también se fue a vivir a casa de una amiga. Y mi hermano mayor también se fue temprano de la casa. O sea, nadie quería estar en esa casa, porque es que, aparte el sentimiento, bueno, todo el trauma que nosotros vivimos dentro de esa casa fue muy impresionante, ¿no? El tema del alcoholismo de mi papá, tuvimos muchos conflictos por ese tema y no nos hizo querer esa casa. La verdad es que nadie quería esa casa. Y yo sé que hay muchísima gente, y las entiendo, mucha gente que nace y se cría y vive en esas mismas condiciones. Mucha gente nace justamente con muchos rencores. Yo la verdad sí tenía muchos rencores antes al principio, que no me dejaban tal vez ser la persona que ahora sí soy, porque creces bajo muchos prejuicios, creces bajo muchos no puedes, no puedes, no puedes, no, esto no es para ti, esto no lo vas a lograr. Y sí, justo en mi casa sí pasaban cosas muy locas. Voy a hacer una anécdota, no es mía, es de mi hermana, que a mí también me comieron muchas cosas, sí. Mi mamá me botaba los preservativos. Si eres malo con tu mamá, ¿vale? Déjala tranquila. Ay, sí, chavo, pero es que era verdad. O sea, coño, yo siento que mi mamá debió, después de haber metido la primera metida de pata, ojo, y después de que me separó de la mamá de mi hija, que la verdad es que no duré mucho tiempo con ella, fueron como 3 años más o menos. Después de eso, yo sí dije, coño, voy a cuidarme, la verdad, o sea, voy a hacerlo de verdad, porque o sea, sí tenía que ser responsable con mi vida, ¿no? Y compro mis preservativos, que coño, comienzo a tener novias y vaina, y comienzo a tener, por supuesto, sexualidad con ellas. Y yo los guardaba en mi única cajonera que tenía. Y mi mamá como que revisaba nuestras cajoneras para ver qué coño se comía. ¿Sabes qué? Así, mamá, tú te comías Ay, las no, vainas que chavo, este nosotros tipo sí guardábamos se mete con caleta. su mamá, ¿vale? Qué terrible, ¿vale? No, pero no se lo comía todo, ella le daba como mordisquitos, como que le iba agarrando de vez en cuando, poquito a poco la vaina. Porque sí es que sí nos convertimos, o sea, sí éramos muy caletas con nosotros, la verdad, era horrible. Y o sea, mi casa era una vaina que tú, por ejemplo, en el refri, tú no podías guardar una cosa que dejaste, o sea, ponte, no sé, estás comiendo en la calle con amigos o con tu novia o novio en ese momento, y qué sé yo, ponte te sobró un pedacito de pizza y te lo quisiste llevar a tu casa y ya me lo voy a comer más tarde. Mira, tú dejabas eso en la nevera más de un día y eso se te lo comían. Y de hecho, mi hermano mayor, que era una rata, Chamo, ahora te vas a meter con tu hermano mayor. Dios, no puede sí, chamo, ser. mi hermano mayor creo que era el más hijo de madre de nosotros. Chamo, ese pana no podía ver algo mal parado porque se lo comía. Y pobrecito, a mi hermana menor le pasó algo, ella tenía un noviecito. La verdad, ella se la llevaba muy bien. Yo siento que ellos hacían una pareja muy bonita. Ay, Sí, qué vamos a poner cursi, qué cursi, bello. sí. Chama, mi hermana menor lleva unos pirulín, que el pirulín también era oro en mi casa.
lleva unos pirulines que le regaló este pana y no me acuerdo qué otra cosa, chamo, y se los han comido. Yo, la verdad, no lo hice. De verdad es que yo no comí, yo no probé eso, Llegaste el huevón. pero creo que eso se lo comieron entre mi mamá y mi hermano mayor. Y creo que hasta mi papá también agarró allí, porque mi papá era Chamo, otro que echó el no. huevón, agarraba y las vainas mal paradas que se veía por ahí se las comía. Van a tocar los pies la Ah, chavo, y noche. era muy loco. Mi papá era técnico dental. Mi papá en nuestra infancia, de paso sea, él tenía su laboratorio dental, tenía un laboratorio súper grande. La verdad es que mi papá sí llegó, sobre todo en su cuando nosotros estábamos muy niños, sí generaba dinero. O sea, en mi casa sí había dinero, pero estábamos muy pequeños. Pero nada, mi papá que quiebra, porque también suceden muchos hechos políticos en Venezuela. Hubo un pedo de donde los bancos todos se fueron a la miércoles y eso hizo que muchísima gente, obvio, También se se fuese fuese a la también a la miércoles, me miércoles, imagino, ¿no? así mismo, y se lleva el laboratorio de paso para la casa también. Entonces no era nada más que vivíamos todos encerrados en ese departamento, sino que también estaba en algún momento el trabajo de mi papá. Entonces mi papá tampoco salía de la casa porque ahí era donde trabajaba. Entonces, y convivir con mi papá, la verdad es que no era nada fácil, justamente por su mal carácter con nosotros, por cómo era. Y era una cosa, o sea, era una intensidad que nosotros, o sea, la verdad es que nosotros no queríamos entrar en nuestras casas. Y yo salgo también, aparte de mi hermana, yo también salgo embarazado. O no es que le voy a echar la culpa a esto, porque uno tiene que hacerse responsable de su vida. Pero sí, el no querer estar en mi casa, esa fue otra, que también cuando yo tuve esa novia, la mamá de mi hija, chamo, yo también no quería andar en mi casa. Entonces, ella también tenía un cuarto. Yo, toda gente que yo veía que tenía un cuarto propio me le pegaba, pero como chichón, así cabronamente. Entonces, chamo, y esa pana, verga, me la viviera en su casa y en su casa. Yo me imagino que ella también en algún momento se quería deshacer de mí, no sabía cómo, pero no sabía cómo decírmelo. Pero me la vivía metido ahí y si podía quedarme a dormir con ella, lo hacía. Y sí recuerdo que ella como que más de una vez trataba de evitarlo, pero sí, chamo, la verdad es que... Y justamente, como me quedaba mucho en su casa, bueno, andábamos ahí haciendo cositas y cositas y no nos protegíamos. Y entonces, nada, chamo, por estar haciéndolo sin protección y jugando Estás de gatillo a gatillo alegre, di la alegre, así verdad. tal cual, bueno, salió mi hija. Es producto de esos traumas también. Chamo, pobrecita tu familia, vale, yo no entiendo. Ay, No, chavo, no, no. sí, chamo, la verdad es que sí criarse bajo esas circunstancias de sometimiento extremo, aparte de machismo cabroncísimo, de esto que nos convertimos mis hermanos en súper egoístas los unos con los otros, con Coño, razón, el no, esto no reclamo, es, no pues, es un trapitos al aire. no, esto no es un reclamo, más bien esto es como estoy tratando de reflexionar y de pensar justamente en esos momentos de todo lo egoísta que llegamos a hacer entre nosotros justamente por esa falta de intimidad que teníamos, porque yo creo que una de las cosas que yo más deseaba en mi vida era tener una habitación. Sí, chavo, o sea, Pochito, vale. así súper, súper tonto y todo. Cuando yo por fin logro, pues me compré, gracias al universo, yo me compré un departamento en algún momento en Venezuela. Cuando yo logro irme a vivir solo, que de hecho eso fue una cosa muy loca, cuando yo me voy a vivir, o sea, me entregan las llaves y yo literal agarré mis maletas y me fui. Y mi mamá así como que, ¿y ya te vas? Con todo y todo, mi mamá todavía, o sea, si hubiese sido por mi mamá y por mi papá, nosotros no hubiésemos dejado nuestra casa. No sé si lo hacían por bien o era un tema de costumbre, la verdad es que yo no sé, o sea, tendría que meterme muy adentro del pensamiento de mi mamá. Chamo, a tu mamá tranquila, No, pero es vale. que yo no me estoy metiendo con ella, pero es que, o sea, es irónico, o sea, coño, si tú estás viendo que ya no cabemos en esa casa, que no nos soportamos, porque era la verdad, no nos soportábamos, porque era la cruel realidad. Lo que pasa es que mi mamá a lo mejor no lo quería concientizar. Y de paso, coño, tengo la oportunidad de comprarme un departamento y de paso me vas a frenar y me vas a decir que si ya me voy, no sé hasta qué punto sea lógico ese pensamiento de que el por qué te vas tan rápido si ya tenía 33 años de vida de paso. O sea, no era ningún carajito. O sea, yo me fui súper tarde de mi casa porque yo sí dije, yo cuando me vaya me voy con algo propio, porque es que también vivir en Caracas alquilado era arruinarte para toda, ojo, no arruinarte pues, pero
sí las rentas, sobre todo en zonas relativamente decentes, eran carísimas. Entonces, por eso es que la gente vivía siempre, era típico, como en toda la ciudad. Aquí en México pasa la misma vaina en las benditas ciudades de dormitorio, porque es que no te quedaba de otra. Y de hecho, yo compro mi departamento justamente en Vargas, es porque a mí no me rendía el dinero para comprarme un departamento en Caracas. Pero nada, todas estas cuando me voy, mi mamá se para así literal en la puerta y me dice, y tú te vas, pero así con lágrimas en los ojos. Y yo, sí, mamá, para eso fue que me compré un departamento, para irme. Chamo, qué malo, ¿vale? Coño, sí, es que no es ser malo con mi Puede mamá, ser, mamá, yo sé que, y es que justamente mi mamá es muy sentimental, mi mamá la verdad es que sí es una persona, es de estas personas, ya después les voy a conseguir ese concepto, o sea, hay gente que se sufre de eso, hay gente que sufre de todo, o sea, todo lo que pasa a su alrededor, no solamente lo que le pasan a estas personas particularmente, sino lo que está sucediendo en su alrededor les afecta sentimentalmente. Son personas muy sentimentales, mi mamá es de esas personas. Y mi mamá se puso a llorar cuando yo me fui. No sé si a mí se me salieron las lágrimas, la verdad es que ahorita no recuerdo, pero yo lo que quería era irme de ese departamento. Lo deseaba con todas mis ganas. Y yo me compro un departamento pequeñito de 2 habitaciones y chamo, yo dormía en la sala, o sea, ese era mi mega cuarto, eso era todo lo que yo había deseado en mi vida, o sea, sí, chamo, era impresionante. Tú ibas a mi casa y lo primero que te conseguí era un colchón en el piso. chamo, qué marginal, ¿vale? Qué Nietzsche. Sí, marginalito, o sea, yo sí era muy marginal, la verdad. Aparte mi familia también lo era, o sea, ahorita que me pongo a pensar justamente esto que estoy diciendo, que nosotros no le teníamos cariño a ese departamento, porque cuando nosotros comenzamos a trabajar, sí recuerdo que mi hermana mayor era como que la única que sí como que quería darle un toque bonito a ese departamento, pero nadie quería meter, o sea, nadie quería meterle plata a esa vaina. Porque mi papá tampoco nunca lo hizo. Ojo, no es que estoy echándole la culpa, vuelvo y repito, nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestras vidas. Los únicos responsables de nuestras vidas somos nosotros. Obviamente se afecta mucho el cómo te crían o dónde te crían. Finalmente, el que decide ser esta persona que finalmente, que termina siendo, eres tú como persona. Y yo sí quité, o sea, yo sí me salí de ese bendito círculo, la verdad. Y de hecho, por eso es que a mí no me gusta tanto estar con mi familia. Dios, este tipo sí es malo. Oye, pero es la verdad, porque cuando estamos tan juntos todos, como que comienzan y eso lo hacemos sin querer, yo sé que eso no lo hacemos a propósito, pero comienzan a salirnos todos estos traumas locos que tenemos de cómo fuimos criados y todas esas malas costumbres que teníamos y la verdad es que no me gusta, no me gusta porque yo muy particularmente, trato de salirme de ese círculo, la verdad es que yo odié el cómo nos criaron y más a perdonar mamá y más a perdonar papá que estás en el cielo. Y la verdad es que a mí nunca me gustó esa forma de crianza, eso que vivimos nosotros en la casa y yo no quería repetirlo. Y lo peor de todo es que al principio, cuando mi hija estaba muy pequeña, sí estaba repitiendo estos mismos comportamientos hasta que algo me cambió la vida, tuve un accidente de tránsito, pero eso es otro cuento que les tengo que contar aparte, y decidí romper definitivamente con el círculo en el que estaba metido de estas malas costumbres. Son incontables, pero sí teníamos, todos mis hermanos tenían esa necesidad de irse, yo también tenía esa necesidad de irme. Cuando compro mi departamento, me voy a vivir en mi departamento y dormí en la sala porque era mi mega cuarto. Claro, ya después comencé a medio arreglarlo y eso, y sí, porque La también mi nómada. hija, la nómada, también se iba a vivir conmigo de vez en cuando y entonces ahí sí ella tenía su cuartico para ella y yo tenía mi cuarto para mí. Y sí, finalmente ya le voy a dar cierre a este Coño, capítulo sí, porque por estoy hablando favor, porque estás mucho hablando es mucha pura tontería. pendejada, ¿vale? Pendeja, dicen por allá. Bueno, pero sí, para cerrar, la verdad es que vivir encerrado no está bien, obviamente. Nosotros tuvimos cosas buenas, por supuesto, pero vivimos, creo que fueron tal vez más las malas que las buenas. Y como les he dicho en los capítulos anteriores, hay que aprender a vivir lo malo para poder vivir lo bueno, lo que viene, para gozar las cosas buenas de la vida. Y yo aprendí de esto, primero, a no tener tantos hijos. La verdad, o Está sea, la buena verdad es esa, que está buena tener esa. tantos hijos y no tener cómo criarlos, a eso es lo que voy, es bien complicado. Yo sé que hay muchas familias que viven eso el día a día, pero yo por eso decidí que esa metida de pata mía, mi hija, iba a ser la única que yo iba a tener. Y creo que lo logré, la verdad, no lo sé. Ya luego hablaré con ella.
Pero sí, chamo, a veces nos toca. Finalmente nosotros no decidimos con la familia que nos criamos, pero sí hay que aceptarla. Sea buena o sea mala, hay que aceptarla. Sobre todo las malas, ¿no? Porque las buenas siempre se aceptan, ¿no? O sea, la gente siempre está agradecida de lo bueno, pero hay que agradecer también lo malo, como les he dicho en otros capítulos. Y los amo y los adoro, familia. A pesar de que los quiero más de lejos que de cerca, sí los quiero muchísimo. Les mando un beso y un abrazo. Y los voy a dejar como siempre los dejo en los capítulos anteriores, como nos decía nuestro querido Miguel Ángel Landa en su capítulo de Bienvenidos. Hagan bien y no miren a quién. Les mando un beso, se me cuidan por favor. Y mamá, estoy bien.